Muy buenas tardes, sí, son las 6 de la tarde. ¿Cómo estás, Georgette? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias a Dios por tu vida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlas. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, tan puntuales como siempre. Dios los bendice grandemente. Qué gusto me da, sí, que podamos reunirnos por este medio, ahí en casa, donde tú puedes estar ahí escuchando la palabra de Dios, sí, en un lugar seguro, en un lugar con tu familia, en un lugar confortable que es tu casa. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Pati Briseño, un abrazo también para ti con mucho gusto. Ari, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Toda la familia Galindo, les enviamos un fuerte abrazo también. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Marinita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también con mucho cariño. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por la vida de todos mis hermanos que tienen hambre de conocer más al Señor. Nuevamente, mi hermano Manuel Cepeda. Muy buenas tardes. Vicky, ¿cómo estás? Un abrazo para todos ustedes. Me da mucho gusto ver sus nombres en pantalla, aunque sus rostros no los puedo ver. Me conformo con sus nombres y de saber que estamos reunidos, unidos en un mismo espíritu para aprender más la palabra de Dios. Cassandra, princesa, ¿cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo a ti, a tu hermanita y a tu sobrinita. ¿Qué tal, linda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos con mucho cariño. Sí, gracias, linda. A ustedes también. Gracias, Cassandra. Dios te bendice mucho más. Corazón tierno y dulce para el Señor de los jóvenes. Gracias a Dios. Bueno, estamos en un muy buena hora, son las 6:02. Sí, esperamos un minutito más, ¿les parece? Porque vamos a ver varias escrituras de lo que Dios nos ha concedido para aprender todos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Gracias a Dios. Y bueno, mientras pasa ese minutito, déjenme comentarles que gracias a Dios. ¿Qué tal, maestra Patti? Muy buenas tardes, bienvenida como siempre con toda su familia. El pastor cada día, ya como si no hubiera pasado nada, está súper bien por la gracia y la misericordia de Dios. Sí, yo antes de salir de México para acá, para Valle, yo me fui a hacer una segunda prueba, la PCR, y salió negativa. Gracias a Dios, porque Él nos ha cuidado, nos ha guardado, y en Él estamos seguros, y en Él estamos bien, por su gracia y por su misericordia, no por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios que reconocemos en nuestras vidas. Así, gloria a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Alabado sea el Señor. Bueno, después de este brevario cultural, ¿sí? Sonríen, hermanos, porque Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué tal, maestra Patti? Un gusto siempre saludarlos a todos. Carlita hermosa, Dios te bendice. Bueno, pues demos gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todas las familias, Señor, que se reúnen para escuchar tu palabra, que aceptan tu llamado, Señor, a congregarnos virtualmente, porque gracias a ti y gracias a tu misericordia, Palabra de Vida no ha cerrado sus puertas, porque Palabra de Vida, sí, ha estado abierta todos los días, Señor, impartiendo por medio de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, tu palabra, a cada uno, Señor, de los que tienen hambre por escuchar más de ti. Todos los días nos has concedido tener un tiempo de discipulado, de oración, de convivencia contigo, Padre.
y con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios fluye libremente. Por tus misericordias, Señor, fluye libremente. La palabra de Dios no se contamina con nada. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios, Señor, eres tú mismo, hablándonos, expresándote a nuestras vidas por tu Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros compruebe tu buena voluntad, agradable y perfecta. Sea a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Alabado sea Dios. Muy bien, vamos entonces a hacer un repaso de la clase pasada. Sí, gracias, Marinita. Vamos a hacer un repaso de la clase pasada y vamos a dar más escrituras para que quede mejor sustentado el mensaje que Dios tiene para nosotros. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 14. Primera de Reyes 3, del 5 al 14. Y bueno, en lo que tú buscas la cita bíblica, ¿cómo estás, Betty Morales? Bienvenida siempre. Mientras buscas la cita bíblica, te voy a recordar que Salomón era hijo del rey David, ¿sí? Y Salomón estuvo en el trono de su padre, en el trono de David, ¿sí? Después de que éste falleció y durmió con sus padres. Es decir, cuando David murió, en realidad durmió, dice la escritura, y durmió, aquí en Primera de Reyes 2:10, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Recordemos por lo que Dios nos ha revelado en todas las clases anteriores, que cuando un cristiano nacido de nuevo muere en la carne, en realidad está dormido esperando la segunda venida del Señor. Lucy, ¿cómo estás, mi amada hermanita? Dios te bendice grandemente. Bueno, entonces cuando David duerme, dice aquí la escritura, el trono es entregado a Salomón, su hijo. Y dice aquí, ahí está Salomón, un joven, no sabemos cuántos años tendría, pero un joven inexperto con una gran responsabilidad. Dios lo pone sobre Israel, un pueblo grande, según dicen las escrituras, y lo pone ahí y para gobernar Israel. Pero Salomón reconoce que es muy joven para tener una responsabilidad tan grande. Y es más grande la responsabilidad que tiene que su corazón de joven. Pero ve lo que sucedió. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice la escritura, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué harías tú si Dios te dijera, pide lo que quieras que Dios te dé? Algunos pedirían, bueno, yo quisiera un departamento que no lo deba, o una casa, o un coche, o una beca para estudiar en el extranjero, o quisiera una esposa o un esposo, o quisiera un nuevo celular o un iPad nuevo. Ahorita parece que ya salió el iPhone 3 y no le estoy haciendo publicidad, ¿sí? Pero entonces Salomón pidió algo que a Dios lo maravilló. Y así sucede con aquel joven, con aquella señorita que se acerca a Dios y le pide algo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Hola, Tere Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Ra González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Marcela, ¿cómo estás? Dios te bendice. Bueno, entonces, aquí dice, y entonces Salomón está hablando con Dios en un sueño. Y Salomón dijo en el versículo 6,
Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia. Imagínate a un joven que lo ponen de rey y reconoce que está ahí por la misericordia de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios no porque lo hayamos ganado, porque nadie se gana a ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios por la misericordia de Dios. Y la misericordia es el amor de Dios expresado en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice aquí, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Aquí Salomón está reconociendo que está en el trono de Israel como rey por la misericordia de Dios. Somos hijos de Dios por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. ¿Sí? Cuando un joven, y aquí hay muchos jóvenes, ¿sí?, reconocen que son personas que necesitan experiencia de Dios, necesitan sabiduría de Dios, ¿sí? Y reconocen que no lo saben todo, reconocen que necesitan ayuda, ¿sí? Y que no se dejan llevar por las emociones, por los pensamientos, por el mundo que ofrece tantas cosas. Esos son esos espejitos que distraen a los jóvenes, ¿sí?, y que los apartan de Dios. Y dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. En otras palabras estaba diciendo, no sé discernir, no puedo diferenciar todavía por ser joven entre lo bueno y lo malo. ¿Qué hago, Dios? ¿Sí? Entonces, si como joven reconoces que no tienes todas las respuestas a todas las cosas, a todas las situaciones que se te van a presentar. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Ahí anda por ahí Santi, Nicole, qué bueno, me da mucho gusto. Pero siempre muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí? Dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8, estamos en Primera de Reyes 3:8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y ahí está Salomón, enfrente, con esa juventud fresca que tenía en aquel entonces, cuando tomó el trono del rey David, su padre. Ahí está enfrente de un gran pueblo, Israel, ¿sí?, para gobernar, para reinar sobre ellos. Y no sabe ni cómo hacerlo. Y reconoce que no sabe ni cómo entrar, ni cómo salir. ¿Qué hago? ¿Es por aquí? ¿Es por allá? ¿Y si me equivoco? ¿Y si decido mal? Entonces él reconoce, David reconoce que necesita a Dios. Que necesita al Dios verdadero. Al que creó los cielos y la tierra. Lo necesita. Y cuando cada uno de nosotros, de los que estamos aquí reunidos, reconocemos que necesitamos a Dios, aunque tengamos la edad que tengamos, y que sabemos que sin Él nada somos y podemos equivocarnos muchísimas veces, ¿sí?, y que necesitamos solamente a Dios para tomar buenas decisiones. Versículo 9. Dice Salomón a David en un encuentro que tiene en un sueño con Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido
Un corazón que entienda tu palabra, Señor, porque con mi corazón y con mis pensamientos no te puedo entender. Dame un corazón que te entienda, Señor, para juzgar a tu pueblo. Reconocía Salomón que no era un pueblo de él, y que no estaba ahí para enseñorearse sobre de ellos, sino para servirlos, y sabía que necesitaba de la mano poderosa de Dios y el consejo de Dios. ¿Sí? A los que son papás, ¿cuántos saben que necesitas el consejo de Dios para guiar a tus hijos y guiar a tu esposa? Para estar ahí con tu esposo, ayudándolo en lo que Dios le llama a hacer. ¿Cuántos sabemos que necesitamos la sabiduría, no del hombre, no del mundo, porque esa sabiduría está llena de errores? Pero cuando reconocemos que necesitamos la sabiduría de Dios, entonces Dios te va a respaldar en todas las cosas. Y habrá personas que se acerquen a ti para escuchar la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Porque tú te has acercado al Dios sabio, al Dios que aconseja bien y para toda tu familia. Nadie se quiere equivocar, pero pocos piden consejo a Dios, porque ni siquiera saben que es verdadero, ni siquiera saben que es real. Pero Él es real. Es más real que tú y que yo. Como dijo una vez, recuerdo un pastor, y esas palabras me impactaron. Dijo, Él es más real que tú y que yo, porque Él siempre ha estado y siempre va a estar. Y tú estarás por un solo espacio de tiempo aquí en la tierra. Pero Él siempre ha estado y Él siempre va a estar. Da pues a tu siervo, versículo 9, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, es decir, para diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Están tan confundidos que no saben si es bueno o es malo, porque el mundo lo acepta. ¿Sí? Entonces, la sabiduría que viene de Dios nos ayuda a identificar lo que es bueno y lo que es malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Y qué crees? En el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Esta petición que le hizo Salomón a Dios, ¿sí? Le pidió sabiduría para gobernar su pueblo. Salomón reconocía que no era el pueblo de él, es el pueblo de Dios. Ora a los padres, ¿verdad? Si saben y reconocen que la familia que tienen es porque Dios se las dio, los papás deberían de orar y decirle a Dios, Señor, dame un corazón entendido para guiar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, porque hay que tomar decisiones importantes y no me quiero equivocar. Ayúdame, Señor. Y las esposas pueden decirle a Dios, Señor, ayúdame, porque ¿cómo puedo ayudar a mi esposo a que él cumpla, ¿sí? Y entregue buenas cuentas a ti, de mí y de los hijos que tú nos has dado? Dame sabiduría, dame un corazón entendido para escuchar tu palabra y ser una verdadera ayuda idónea. ¿Sí? Y los hijos, los jóvenes, Padre, dame un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando voy a la escuela, cuando estoy en el internet, cuando estoy escuchando música, cualquier cosa, Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, ¿sí? Para que yo pueda entender y ver lo que viene de ti y no viene de ti. ¿Sí? Dame un corazón entendido para caminar a la luz de tu palabra y no equivocarme. Dame un corazón entendido para poner oído
a las enseñanzas de tu palabra, a las enseñanzas de mis padres, ¿sí? Porque ellos fueron puestos por ti, Padre Celestial, podrías decirle, para que yo reciba en casa instrucciones a través de mis padres que vienen de ti, instrucciones que vienen de ti. Gloria a Dios, ¿sí? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Gracias. Se oye más el ruido de la cascada que... Pero gracias, amor, gracias. A mi esposo que cerró las ventanas. Gracias a Dios, ya no tengo que gritar. Alabado sea Dios. ¿Sí? Entonces es importante que todos nosotros le pidamos a Dios un corazón entendido para tomar buenas decisiones. Cuando tomamos decisiones en nuestra carne, que creemos, ay, tengo una corazonada, dicen algunos, ¿no? Tengo una corazonada. Pues sabes que tu corazonada puede darte una raspada de rodillas. Pero cuando escuchamos el consejo de Dios, y el consejo de Dios está en su palabra, en tu Biblia está el consejo de Dios. Entonces, si tú no quieres equivocarte, si tú no quieres errar, pídele a Dios un corazón entendido, porque puede estar el consejo de Dios en su palabra, pero a veces tenemos un corazón endurecido. Pero si tenemos el consejo de Dios, si tenemos un corazón entendido, con ganas de entender y de escuchar a Dios, entonces Dios se va a agradar de esto. A Dios esto le agrada. Porque aquí dice en el versículo 10, Primera de Reyes 3:10. Primera de Reyes 3:10 dice, y agradó delante del Señor que... Y ahí podrías poner tu nombre. Si, por ejemplo, Cassandra, puede decir que Cassandra pidiese esto. Que Caro pidiese esto. Que Santi pidiese esto. Que Diego pidiese esto. Y ahí puedes poner tu nombre, ¿sí? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Versículo 11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Tú lo pediste, Salomón, yo te lo doy. ¿Sí? Tú lo pediste, yo te lo doy conforme a tus palabras. He aquí que te he dado, no dice que te voy a dar. Cuando le pedimos algo a Dios, tenemos que tener la plena confianza, la plena certidumbre que estamos delante de Dios en su presencia y que Él nos está escuchando. Y que tenemos que tener la actitud de que cuando pedimos, creyendo, recibimos. Y lo mismo sucedió aquí con Salomón, dice en el versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Sabio y entendido. Qué gran tesoro tener un corazón sabio y entendido. Un corazón sabio conforme a la palabra de Dios va a actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? No conforme a la carne, no conforme a las emociones, no conforme a los pensamientos, sino conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en esta situación? Está pasando una situación, cualquiera que sea, sí, Cassandra, sí, amén, bien. Está pasando alguna situación, ¿sí? Y entonces tú dices, ¿qué hago? Y le pides consejo a Dios. Y le pides que te dé sabiduría y un corazón entendido.
Entonces, ¿qué vas a recibir? Sabiduría y un corazón entendido. No es la actitud de, ay, pues ojalá me lo dé. ¿Sí? No, si tú lo pides y lo crees en tu corazón, que lo estás recibiendo como dice la Escritura, entonces lo tendrás. Entonces lo tienes. Entonces lo tienes, como dice Marcos 11, 22, 23, 24. ¿Sí? He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Porque le dijo esto Dios a Salomón, porque lo que le estaba pidiendo Salomón era tener un corazón sabio y entendido para gobernar y guiar al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero si tú le pides como joven un corazón sabio y entendido para escuchar la palabra de Dios, para ser obediente a la palabra de Dios, para escuchar el consejo de Dios, Dios te lo va a dar, aunque no tengas que guiar al pueblo de Israel, pero con que guíes tu propia vida, con eso ya tienes bastante, ¿sí? Es bastante que cada quien pueda escuchar la palabra de Dios para obedecer a Dios. Con eso es más que suficiente, ¿sí? Alabado sea Dios. Y entonces, como le agradó a Dios lo que pidió Salomón y le agrada a Dios que tú mismo le pidas a Dios un corazón sabio y entendido, entonces Dios nos dice en el versículo 13, y aún también te he dado, ¿en qué tiempo está? Pospretérito, tiempo pasado, ¿sí? Te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Vamos a parafrasear para los jóvenes, ¿sí? Y aún también te he dado las cosas que no pediste, que tengas una vida cómoda, que tengas todo lo que necesitas, ¿sí? De tal manera que entre todos los jóvenes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Sí? Gloria a Dios. Hay una escritura que dice que Dios da riquezas y a sus riquezas, que son sus bendiciones, no agrega tristezas. Dios a sus bendiciones no agrega tristezas, porque toda buena dádiva viene de Dios, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni variación. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Pero Dios no es un Dios barco. ¿Se acuerdan cuando? Bueno, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, hace un rato, o 2 ratos, o cuantos ratos quieras, que atrás de mi vida, ¿sí? Hace muchos años, iba a la escuela y decíamos, cuando estábamos en la vocacional, yo estudié vocacional, y es equivalente a la preparatoria, y en la universidad también decíamos. Y el maestro de Derecho, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Es estricto o es barco? No, pues este es muy estricto. Y el maestro de Administración, no, ese es bien barco, ¿no? Pero había unos que eran estrictos y otros que eran barcos. Barcos significaba que eran así como que, ay, como que la vas a pasar, no va a pasar nada. Es bien buena onda y te va a aprobar. Pero hay otros que son muy estrictos. ¿Pero qué crees? Dios no es un Dios barco. Dios se sujeta a su palabra. Nos ama con amor eterno. Hay una escritura maravillosa que dice en la Biblia, que dice que Dios canta de amor por ti y te ama con amor eterno. Pero con Dios, ¿sí? Con Dios, que en Él no hay ninguna tiniebla, ni es un Dios barco, es un Dios amoroso, pero también es severo. ¿Y por qué es severo? Porque no quiere perder a ninguno de sus hijos. No los quiere perder, no nos quiere perder. Entonces a veces
Él se ve en la necesidad, nosotros estamos en la necesidad más bien de ser afligidos para entrar en alguna prueba, porque a lo mejor nos estamos enfriando y nos estamos alejando. Entonces a veces Dios permite algunas cosas para no perder a sus hijos, para que lo volvamos a buscarlo con todo nuestro corazón y aprendamos y recordemos que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Por eso cuando en Santiago habla de las pruebas, ¿sí? Que estemos en sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Y luego dice que pidamos sabiduría. ¿Para qué? Para entender y poder discernir, Señor, ¿por qué fue necesario que me metieras a la prueba? Y a lo mejor Dios ahí esa vocecita en tu corazón, porque te puede llegar a decir que porque te estabas alejando. Y como Dios te quiere tanto y te quiere para Él, para tu bien, entonces a veces Dios permite que sucedan cosas para acercarte a Él y no perderte. Porque así te ama Dios. ¿Sí? Te ama tanto, tanto, pero tanto que dio a su Hijo, su unigénito, para llamarte hijo. Y para que fueras llamado hijo de Dios. ¿Te das cuenta cuánto te ama Dios? ¿Sí? Entonces, cuando Dios se agrada de lo que Salomón le ha pedido, le da más como añadidura lo que Dios le bendice por haber tenido un corazón recto delante de Dios. Bueno, después Salomón se equivoca y Dios se enoja con él, ¿sí? Dios se enoja con él y lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Seguimos aquí todos? Gracias a Dios. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás, Johnny? Dineno, de León. ¿Qué tal? Bienvenidos siempre, todos son bienvenidos, gracias a Dios. Muy bien, entonces, Él no pidió riquezas, ni pidió una larga vida, ni la vida de sus enemigos, pidió inteligencia, sabiduría y un corazón entendido para con Dios. Muy bien, entonces, dentro de sus oraciones, amados jóvenes, ¿sí? ¿Qué es lo que le pides a Dios? Si Dios te dice, a ver, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Podrías decir, pensando como joven, ¿no? Puedes decir, Señor, ¿qué tal el último celular? O la última versión de la laptop, no sé qué, con qué no sé qué de RAM y que no sé qué, ¿no? O podrías decirle, no, pues necesito un coche para ir a la escuela, o necesito unos tenis nuevos, o los jóvenes tienen necesidad de muchas cosas. Pero ¿qué tal si tú le pides a Dios, Señor, dame un corazón entendido, dame sabiduría, dame inteligencia? Pero se lo pides con el corazón, audiblemente, tú estás orando, estás soltando palabras, necesitas decírselo a Dios. Entonces Dios por añadidura te va a dar aún lo que no pediste y te va a dar más de lo que tú hubieras pedido, porque los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos. Tú puedes pedir algo, pero Dios tiene algo mucho más grande para tu vida, ¿sí? Tú puedes pedir entrar a cierta universidad, por ejemplo, porque ahí se fueron tus amigos y tú quieres estar con ellos, que estuvieron en la prepa contigo o en la vocacional o donde hayas estudiado ese nivel y te los quieres volver a encontrar en la universidad o en el Politécnico o en la escuela que ellos hayan ido. Pero resulta que Dios tiene otro plan para ti. A lo mejor a la escuela donde Dios te está enviando vas a encontrar a tu esposo, a tu esposa, ¿sí? Entre los estudiantes,
O Dios tiene planeado que va a llegar un siervo, que eres tú, a compartirle a un joven, a una señorita que está clamando ayuda de parte de Dios, y Dios tiene pueblo en todos lados, y Dios está contando contigo para que le lleves la palabra de Dios, porque los planes de Dios tienen propósitos eternos. ¿Sí? Pero cuando le pedimos algo y Dios contesta de otra manera, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Así que no debemos de estar enojados, no debemos de estar molestos, porque las cosas se están moviendo de una manera que no esperábamos. Pero Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, Dios tiene planes. Es como si le dices, Señor, te entrego el volante de mi vida. Y entonces Dios te lleva por un camino y dices, sí, pero no te vayas por allá, vente por acá. Entonces Dios te podría decir, ¿no me diste tú el volante de tu vida? Sí, Señor, pero no te vayas por ahí, yo quiero que te vengas por acá. Entonces Dios diría, bueno, pues entonces toma el volante de tu vida. Pero cuando le entregamos a Dios nuestra vida, que en realidad es de Él, porque Él nos compró con su sangre preciosa, ¿sí? Y le decimos, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Puedes estar completamente seguro, segura, de que los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos y sus caminos son perfectos. Es depender completamente de alguien que te ama con amor eterno y que pagó un precio muy alto para que tú fueras llamado hijo de Dios. Y Dios tiene los ojos puestos sobre ti porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Y Dios te ama. Y como te ama, ¿sí? Entonces Dios quiere lo mejor para ti.